magistrada Ruth Yáñez, que el día jueves pasado presentó su participación en el libro El perfil judicial frente a la nueva justicia civil y familiar, el cual me pareció muy interesante y me tomé la libertad de hacerle estas preguntas y compartirla con ustedes. Muchas gracias, licenciada. Mire, primero que nada, quería saber qué motiva a la transición de los códigos locales hacia una unificación en el Código Civil Nacional. Bueno, para comprender esta respuesta tenemos que situarnos en el año del 2015, cuando se dieron los foros de consulta por la justicia cotidiana, en donde esencialmente se fue estudiando qué era lo que impedía a los ciudadanos tener un acceso a la justicia. Como consecuencia de estos foros resultó que la ciudadanía percibía a la justicia cotidiana, es decir, a la justicia civil y familiar, como una justicia costosa, con muchos obstáculos, discriminatoria y una justicia muy lenta. Entonces, como consecuencia de este resultado, se pensó en cómo combatir estas deficiencias que se pensaban en el derecho a acceso a la justicia. Y es ahí donde se crea la idea, primero, de que debe existir un nuevo ordenamiento procesal. Que este ordenamiento procesal tenía que combatir cada una de estos resultados. El que el proceso fuera lento, bueno, pues se dijo a través de una oralidad que da más celeridad a los asuntos. Ante la formalismo de los procesos, se dijo, bueno, entonces hay que implementar un proceso ágil y un proceso que además sea de un lenguaje cotidiano, que sea más accesible a las personas. Y de esta manera, con estos remedios, se dijo automáticamente va a haber una disminución en los costos procesales. Entonces, la finalidad para la cual surgió el Código Nacional es justamente eso, abatir estas características con las que se calificó el derecho de acceso a la justicia. ¿Y cómo debe prepararse el juez frente a este cambio? Básicamente, el juez debe tener una capacitación, una preparación que le ayude a reconstruir su pensamiento, como lo digo en el artículo, porque es en el pensamiento de las personas, en la mentalidad, en sus habilidades, en donde realmente podemos hablar de una viabilidad de cambio, de este cambio que exige la justicia cotidiana. Solamente a través de la transformación, de la reestructura de nuestro pensamiento, podemos dejar de tener un proceso que se ha caracterizado por ser formalista a tener un proceso ágil. A que los jueces que hemos entendido que nuestra función es hablar con tecnicismos, a adoptar otra que es tener un lenguaje cotidiano, entender que nos dirigimos a las personas y que pensado en una oralidad donde hay un principio de inmediatez, en donde el juez está directamente con la persona cuyos intereses están en juego, entender que nos estamos dirigiendo a ellos, entender que nuestro lenguaje y nuestra explicación de nuestras decisiones judiciales sean para que ellos lo entiendan, no para el abogado, no verlo como él quien traduzca el pronunciamiento judicial a la parte material. Tener esta capacidad de dirigirnos a ellos, y eso se logra a través de la reestructura del pensamiento jurídico, de todos los operadores jurídicos, ¿no? Entonces, el juez necesitará crear nuevas habilidades, tener una capacitación que nos ayude al desarrollo de las nuevas competencias que exige este código dentro de las directrices que ya marqué anteriormente. Claro, inclusive en diversos momentos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hace hincapié en privilegiar el fondo por encima de la forma. ¿Cómo se logra este cambio de paradigmas? Ya nos hablaba de las habilidades que tiene que aprender el juez, pero ¿cómo logramos toda este cambio de chip, este cambio de las habilidades, esta implementación real en las salas de audiencia? El juez tiene que entender que el Código Nacional marca o nos dicta mandatos muy claros, y que estos mandatos claros cuando dice que hay que privilegiar la resolución del fondo del asunto,
cuando nos dicta un empleo de justicia digital, observar en las partes cuáles de ellas pertenecen a un grupo vulnerable y actuar en consecuencia. Todo esto, a final de cuentas, es un desplazamiento de lo que ha sido el eje que ha dirigido a los procesos escritos. Es cambiarlo de posición, es desplazarlo para ahora tener en cuenta otras circunstancias para resolver. Circunstancias que siempre han estado en todos los expedientes, no son nuevas. Lo que cambia es la óptica, es la percepción del juez. Ahora hay que fijar la atención en otras directrices. ¿Eso cómo se logra? Con este entendimiento del juez, con este entendimiento de qué fue lo que surge, por qué surgió el nuevo código, qué trata de combatir el código y cómo lo puedo hacer como juez. Porque el instrumento procesal ya está ahí, ya tenemos el código, ya tenemos las normas procesales y las reglas. Ahora el juez viene el siguiente paso, que es la aplicación por parte del juez, con un entendimiento, con un compromiso y con una disposición interna del juez. Y hago hincapié en esta disposición interna porque la implementación de este código involucra varios factores externos. Si ahora hay una justicia digital, necesitamos tecnología a nuestra mano. Si hay una oralidad, necesitamos salas de audiencias especiales. Pero mi óptica es que la eficiencia de la implementación debe centrarse más que en esos factores, en el pensamiento del juez. Y las herramientas que tenga de acuerdo al sitio en donde esté, al estado, la región de la república en donde esté, debe aprender y debe trabajar con lo que le vaya a dar su estado, pero siempre tomando en cuenta la finalidad del código. Y eso se logra solo con una reestructura del pensamiento. Entonces, con base en esta reestructura del pensamiento del juez y en este cambio procesal, ¿qué puede esperar el ciudadano? ¿Qué puede esperar el abogado litigante en la sala de la audiencia? ¿A qué se va a enfrentar? Yo creo que el primer compromiso que tendrán los jueces y por lo tanto que ellos deben esperar cuando entren a una sala de audiencia es, primero, el proceso ágil. El que no seamos tan exigentes los jueces en que las peticiones se hagan bajo fórmulas expresas, que atendamos más a qué es el interés cuál es el interés de las partes y qué es lo que nos están pidiendo, sin exigir mucho ni una forma ni un fundamento legal expreso y preciso. Entonces él debe, creo que las partes deben, ya sea material o formal, deben tener la seguridad cuando entren a una sala de audiencias que van a tener enfrente un juez con una sensibilidad especial, con una percepción en la idea que estén planteando, en su interés más que en cómo lo estén diciendo. Inclusive el decirle a un juez qué es lo que se quiere, ¿vale?, debe implicar menos tiempo que exigirle que le diga la institución procesal, la forma correcta. Yo creo que son pequeños cambios dentro de una oralidad, dentro de una audiencia, que van a hacer un proceso más ágil, para que entonces las partes sepan que van ante un juez desformalizado, un juez que va a utilizar, que va a hacer se va a empeñar en que la parte que tiene su problema, o las dos partes, mejor dicho, que tienen el conflicto, sepan que el juez no nada más va a estar ahí presente, como nada más él ahí, como una figura, no, que va a estar presente en sus pensamientos, que los va a entender, que va a captar, que va a ser sensible y comprometido con resolver lo que se le esté planteando. Realmente trae a la vida ese principio de dame los hechos que yo te daré derecho. Exactamente, por eso digo, es un desplazamiento del eje, pero no porque
en un proceso se vayan a ventilar cosas nuevas, no, se van a ventilar las mismas controversias, solamente que ahora la atención va a estar en otro eje, va a estar el desplazamiento del eje, y a lo mejor sí, por supuesto, como lo dices, ahora es ese principio tomado verdaderamente, no es algo nuevo, ¿no? Ahí está ese principio y simplemente lo nuevo es todos a cambiarnos, acá a cambiar el paradigma. Hay otros sistemas que ya transitaron hacia la oralidad, la materia penal, la materia mercantil, en nuestro estado familiar, la justicia laboral que ya pasó de encargarse el Ejecutivo de ello al Poder Judicial. ¿Por qué es tan importante este cambio en el sistema civil? Bueno, en primera, porque ocurrió un fenómeno muy chistoso, muy raro. Primero, como tú misma lo dices y como todos lo sabemos, ya todas las demás ramas están en oralidad, menos la civil y en otros estados también la familiar, ¿no? En Guanajuato la familiar ya está, pero aún juntando las dos materias, estamos hablando, según las estadísticas del INEGI, que comprende el 70% del trabajo jurisdiccional de los poderes judiciales. Entonces, este número no es menor cosa. Este número exige que, a pesar de que ya tenemos las otras oralidades, en esta deba ser mejor cuidada, porque no nos podemos dar tanto el lujo de tener errores de falta de planeación, porque un error, hablando de un 70% del trabajo de los poderes judiciales, pues acarrea una denegación de justicia. No me puedo imaginar qué clase de errores puede haber, bueno, sí me los puedo imaginar, pero cuáles se vayan a concretizar, pues son un montón, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que sí estoy segura es que los errores en la implementación llevarán a una denegación de justicia, porque el señalamiento de audiencias se puede prolongar meses, lo sabemos, la duración de las audiencias puede ser tanta que no sé cuántas audiencias logran tenerse para decidir un conflicto. Entonces, debemos estar los jueces especialmente preparados para que el 70% del trabajo del Poder Judicial pueda salir adelante. Y creo que quizás por eso es que es la última materia, la última rama que entra a la oralidad. Es decir, una vez que se ha ganado la experiencia en todas las demás ramas, penal, mercantil, laboral, ahora sí tenemos la experiencia, podemos decir que podemos tener una buena preparación para estar en condiciones de hacer frente a la mayor cantidad de trabajo de los poderes judiciales. Claro. Los estados tienen hasta el 2027 para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y coincide también con la implementación, al menos en nuestro estado, de la reforma constitucional en materia judicial. De suyo ya es un reto muy grande. ¿Cuáles son las fortalezas o inclusive amenazas a las que se enfrenta la justicia local? Yo creo que la justicia de Guanajuato, y yo me atrevería a decir como la mayoría de los estados, tiene una gran fortaleza, que los jueces que estamos ahorita en funciones, y hablo de jueces de primera y de segunda instancia, somos jueces que estamos aquí por vocación, que día a día ponemos nuestro mejor esfuerzo en nuestro trabajo. Esa es una gran fortaleza. Con esa convicción que tenemos los jueces, con ese compromiso, podemos enfrentar estas dos grandes reformas de las que hablas. La implementación del Código Nacional, ¿qué es lo que nos va a sacar adelante? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Pues esta vocación, este compromiso. Una reforma constitucional también la podemos sacar porque somos jueces que hemos estado aquí calificados, si bien no por una elección, porque antes no se elegían los jueces, pero sí por nuestras resoluciones. Aquí estamos, nuestra fortaleza ha sido la calidad de nuestras resoluciones y el seguir adelante con educación. Pues muchas gracias, licenciada. Serían todas las preguntas que tengo. Muy interesante su participación.
y pues muy recomendable para todos nuestros seguidores, y pues esperamos segundas partes más amplias en cuanto a algunos temas que me quedé con mucho interés en escuchar. Muchas gracias por tener este interés, por escucharme, y sí, afortunadamente está por ahí viéndose unas segundas partes en donde algunos puntos específicos de los que habla el artículo, mi contribución a este libro, pues puedan ampliarse. Es un momento en el que no se trata nada más de aplicar nuevas instituciones procesales, se trata de hacer efectivo un nuevo paradigma. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias.